En el lejano planeta de Zaratia, donde hijos gemelos pintaban el cielo en tonos dorados y carmesí, se forjó un vínculo peculiar a punto de desarrollarse. El aire brillaba con una energía de otro mundo cuando la reina Sira de la raza Sier se paró encima de su obsidiana trono, su forma imponente proyectando largas sombras a través de la cámara cristalina. Su exoesqueleto segmentado brillaba como plata pulida bajo la tenue luz de orbes bioluminiscentes que flotaban perezosamente a su alrededor. Muy por debajo de las agujas reales, enclavado en medio de campos de cultivos luminiscentes que pulsaban suavemente al ritmo del campo magnético del planeta, vivía Arjan Torne, un granjero cuyo rostro desgastado contaba historias de innumerables cosechas bajo los implacables cielos de Zaratella, su modesta vivienda, construida con piedra nativa y reforzada con materiales recuperados de la antigüedad, la nave espacial, fue un testimonio de su resistencia tanto contra la naturaleza como contra él. Tiempo. El corazón de la reina Sira había estado pesado por ciclos incontables desde la desaparición de su hijo menor, el príncipe Calon. El joven príncipe, apenas habiendo llegado su primera metamorfosis, había desaparecido durante una misión de exploración rutinaria cerca de los asentamientos humanos. A pesar de despachando innumerables grupos de búsqueda y utilizando las tecnologías de seguimiento más avanzadas disponibles para Sealer, no se habían encontrado rastros de la cría. Eso es hasta hoy. A través de su conexión telepática con sus súbditos, la reina Sira recibió una visión que la conmocionó hasta la médula. Uno de sus exploradores había presenciado algo extraordinario. A granjero humano acunando lo que parecía ser un pequeño niño Sealer en sus brazos. La imagen se quemó en ella conciencia. La visión imposible de su hijo perdido envuelto en una tosca manta hecha de fibras alienígenas, durmiendo pacíficamente en el abrazo de este ser primitivo. Arjan Torne había descubierto la misteriosa criatura tras hace ciclos lunares cuando una repentina tormenta de iones lo obligó a buscar refugio en uno de sus silos de almacenamiento. Allí, enclavado entre con las cápsulas luminosas cosechadas, encontró al ser herido que no se parecía a nada que hubiera encontrado antes. Su piel quiptosa reflejaba la tenue luz como mercurio líquido, y sus delicadas extremidades se retorcían débilmente mientras luchaba por respirar. Contra toda lógica y autopreservación, Arlinn había llevado a la criatura a su casa, tendiendo a sus heridas con cualquier material médico que pudiera recoger o crear. La reacción de la reina a la noticia fue una tempestad de emociones que ondulaban por la mente colmena de su gente. La rabia estalló con alivio. Sospecha combatida la gratitud y, sobre todo, un abrumador instinto maternal surgió en su ser. ¿Cómo te atreves a esto, toque humano primitivo que era suyo? Sin embargo, ¿cómo podría negar la evidencia de que este simple granjero la había salvado, una niña cuando su propia especie había fracasado? Mientras la reina Sira se preparaba para descender de su fortaleza celestial para enfrentarse al humano quien tenía el destino de su hijo en sus manos insensibles, no pudo evitar maravillarse ante la ironía de la situación. Durante siglos, su gente había visto a los humanos como poco más que plagas, criaturas primitivas que se habían estrellado en su tierra, planeta generaciones atrás y se negó a perecer. Ahora, uno de estos mismos seres tenía la llave de la casa de su familia. Restauración. El viaje desde las agujas cristalinas hasta la humilde granja de Arjan pareció alargar la eternidad para Reina Sira. Cada paso de su procesión enviaba temblores por el suelo, provocando que los cultivos cercanos temblaran y emitieran advertencias, pulsos de luz. Su séquito de drones guerreros se movía con precisión mecánica, sus formas blindadas brillaban amenazadoramente a la luz del sol gemelo. Sin embargo, debajo de su majestuoso exterior, la reina sintió un aleteo desconocido de incertidumbre. Arjan Torne observó la procesión que se acercaba con una mezcla de asombro y terror. Su pensamiento inicial sobre descubrir a la criatura herida había sido práctico. Tal vez fue valioso, tal vez incluso valga la pena cambiarlo por algo mejor, maquinaria agrícola. Pero a medida que los días se convertían en semanas, sus motivaciones cambiaron.
Ellos chirridos y clics ocasionales de Bien se convirtieron en un lenguaje que de alguna manera entendió, y sus ojos grandes y multifacéticos parecían para tener una inteligencia mucho más allá de lo que había imaginado. Cuando la multitudinaria procesión finalmente llegó a su finca, Arjant se paró desafiante frente a su morada, la criatura ahora curada aferrándose a su hombro con sorprendente fuerza. La llegada de la reina Sira fue espectacular. El aire crepitaba de energía a medida que se acercaba, su presencia imponía respeto incluso desde el mismo suelo bajo sus pies. Humana, la voz de la reina resonó a través de la mente de Arjant en lugar de sus oídos. Tienes algo que me pertenece. Sus palabras tenían peso, cada una sílaba presionando contra su conciencia como una fuerza física. Arjant tragó saliva con fuerza, ajustando su agarre su bastón. Lo encontré herido, Su Majestad, respondió él, elegir la honestidad por encima de la diplomacia. Él habría muerto si no lo hubiera ayudado. La antena de la reina se contrajo sorprendida por la respuesta directa del humano. La mayoría de las criaturas tiemblan de miedo cuando se les habla por el gobernante Sier, pero este granjero se mantuvo firme. Ella estudió la escena antes que ella. Los vendajes toscos pero efectivos todavía visible en las extremidades de su hijo. La forma en que se acurrucó confiadamente contra el cuello del humano y la postura protectora del propio agricultor. «Has salvado a mi hijo», reconoció la reina Sira, suavizando ligeramente su voz mental. «¿Pero entiendes lo que has hecho? ¿Comprende las implicaciones de albergar un Zalo Royal?» Arlene se rió entre dientes nerviosamente, rascándose la barba de sal y pimienta. «Bueno, señora, pensé que mantenerlo vivo probablemente sería mejor que dejarlo morir. Pensé mal, ¿verdad?» Las mandíbulas de la reina hicieron clic juntos en lo que podría haber sido diversión o irritación. Era difícil saberlo. «Tú tampoco eres excepcionalmente valiente o excepcionalmente tonta», observó. «Quizás las dos cosas. Mil gente ha pasado ciclos buscando a Calen, pero fuiste tú, un simple humano, quien lo encontró y lo sanó». El joven príncipe eligió ese momento para lanzar una serie de clics y silbidos emocionados, acercándose a su madre mientras aún estaba manteniendo un agarre firme en la camisa de Arland. La muestra de afecto entre las dos especies creó un incómodo silencio que se prolongó incómodamente. «Supongo que no te importaría explicar por qué tus grupos de búsqueda nunca pensó en buscar en un simple silo de almacenamiento de agricultores», preguntó Arjin, anulando su curiosidad. «¿Pensó en buscar en un simple silo de almacenamiento de agricultores?», preguntó Arjin, anulando su curiosidad. Su miedo. «Parece un lugar bastante básico para empezar a buscar». Reina Sira. La respuesta fue interrumpida por una conmoción repentina cuando varios de sus drones guerreros comenzaron a escanear los alrededores área. Sus sistemas de armas se activaron con un zumbido siniestro apuntando a varias estructuras en la propiedad de Arjant. El viejo espantapájaros del granjero diseñado para mantener alejadas a las criaturas que se alimentan de los cultivos resultó particularmente fascinante para los Sealer Tecnología. «Retírense», ordenó la reina bruscamente, provocando que los guerreros dudar. «No estamos aquí para destruir el hogar de este humano. Al menos no todavía». Ella tensión entre ellos se acrecentó a medida que la comprensión amanecía en el rostro de Arjant. «Ah», dijo lentamente. «Aquí es donde llévatelo de vuelta y probablemente borre mi memoria o algo así, ¿verdad? Así es como suelen ir estas cosas en el historias». Para su sorpresa, la reina Sira realmente se rió. Un sonido como el cristal campanillas de viento en una tormenta. «Tu especie nunca deja de sorprenderme con sus suposiciones. No humanos, no borramos recuerdos. Simplemente fomentamos ciertas perspectivas. Sin embargo, dado ellas circunstancias, tal vez la tradición, deben doblegarse». El enfrentamiento continuó ya que ambos las partes se evaluaron entre sí.
La reina Sira notó los callos en las manos de Arjant, evidencia de años de trabajos forzados y el afecto genuino en sus ojos cuando miró a su hijo. Arjin a su vez observó los sutiles signos de agotamiento en la postura de la reina y la esperanza desesperada escondida detrás de su fachada regia. Bueno, entonces, dijo finalmente Arlene, cambiando su peso de un pie al otro. ¿Qué propones exactamente que hagamos con respecto a esta situación? Porque yo tengo que decir que tu hijo aquí ha crecido en mí. Literalmente, arroja por todas partes. Ella respuesta de Quinn fue una completa sorpresa. Quizás haya espacio para la negociación. Después de todo, parece que desarrollé una comprensión única de las necesidades de mi hijo, y él parece haber formado un apego a ti. Como reina Sira y Arjant se pararon uno frente al otro, sin estar dispuestos a ceder terreno por completo, surgió una nueva complicación de los cielos arriba. Un escuadrón de elegantes barcos negros descendió rápidamente, sus marcas los identificaban claramente como perteneciente al Imperio Kleian, una agresiva especie vecina conocida por sus tendencias expansionistas y completo desprecio por las nicidades diplomáticas. Por los hijos gemelos, Reina Sira murmuró en voz baja, su antenia aplastándose contra su cráneo en una muestra de rara agitación. Esto no puede ser mera coincidencia. El buque Craulian Líder aterrizó con precisión militar a una distancia segura de los dos barcos de la Reina, Procesión y la granja de Arjant, levantando nubes de polvo iridiscente que se arremolinaban siniestramente en el aire. Desde el craft emergió comandante Vortak, su armadura escamada brillando amenazadoramente en luz del sol. A diferencia de las elegantes formas insectoides de los Sier, los crovianos se parecían a reptiles bípedos, sus ojos de pupila resbaladiza brillando con inteligencia depredadora. Saludos, Reina Sira, voz de Vortas raspado a través de un dispositivo traductor, cada palabra goteando con falsa cortesía. Recibimos informes de actividad en Usual and Ast sector. Imagina nuestra sorpresa al encontrarte con humanos primitivos. Arjin sintió que el joven príncipe apretaba su hombro, emitiendo una serie de clics angustiados que fijaban cada cabello. Sobre el cuerpo del granjero de punta. Los guerreros de la reina Sira formaron inmediatamente un círculo protector alrededor de su monarca y el dúo de granjeros humanos, con sus armas zumbando con energía contenida. Este asunto no te concierne, Vortak, la reina declaró, su voz mental llevaba un filo de acero que hacía vibrar incluso los huesos de Arjant. Vuelve a tu territorio antes de incurrir en la ira de la colmena Sealer. El comandante Craulian orió entre dientes. Un sonido como piedras de moler. Ah, pero si nos concierne. Usted ve, nosotros se detectó un uso no autorizado de tecnología de curación avanzada en esta ubicación exacta. Su lengua se movió, saboreando el aire. Tecnología que guarda sorprendentes similitudes con los diseños robados de nuestras instalaciones de investigación. Arjant el estómago cayó cuando amaneció la realización. El sofisticado botiquín médico que había rescatado hace meses de un accidente el barco, el mismo que había usado para salvar al joven príncipe, no había sido abandonado. Sealertech, como había supuesto, las piezas cayó en su lugar con una claridad enfermiza. El aumento de patrullas craulianas en las últimas semanas, las extrañas lecturas de energía que había frito parte de su equipo, y ahora este inesperado enfrentamiento. Su Alteza, susurró urgentemente a Arjin, sobre ese botiquín médico que usé. La mirada de la reina Sira se dirigió a él, su compuesto ojos entrecerrados peligrosamente. Utilizaste tecnología crauliana sin la debida. Protocolos de autorización o seguridad. Antes de que Arjant pudiera responder, Vortas dio un paso adelante, sus movimientos inquietantemente fluidos. Oh, esto mejora. No solo tiene la gran silería la reina permitió que su heredero se contaminara con suciedad humana, pero también está implicada en el robo de nuestra tecnología patentada, 2 violaciones de la ley interestelar en un paquete delicioso. La situación se intensificó rápidamente mientras ambos bandos levantaban sus armas.
Los rifles de plasma de los guerreros Sealer zumbaban con creciente intensidad mientras el Craulian las tropas activaron sus escudos de energía personales con una serie de clics bruscos. Entre ellos, Arlene agarró a los jóvenes Prince más apretado, de repente consciente de que estaba sosteniendo posiblemente a la criatura más buscada de todo el planeta. ¿Sabes el castigo por tales transgresiones, Sira?, silbó Vortak, azotando su cola detrás de él. Entregue al humano y la tecnología robada de inmediato, o nos veremos obligados a tomarlos por cualquier medios necesarios. La respuesta de la reina Sira fue inmediata y feroz. No lo harás, toca lo que es mío, Vortak. Este humano salvó la vida de mi hijo usando cualquier medio estaban disponibles para él. Por la ley Sealer, eso lo pone bajo mi protección. El joven Prince eligió ese momento para demostrar sus habilidades en desarrollo, liberando una frecuencia aguda que hizo que cada pieza de metal dentro del alcance vibrara violentamente. El efecto fue instantáneo. Tanto Sier como Craulian el equipo comenzó a funcionar mal, creando caos a medida que los sistemas de armas se sobrecargaban y los dispositivos de comunicación fallaban. Arjin, sintiendo las vibraciones a través de las suelas de sus botas, gritó desde la guarida: tal vez deberíamos concentrarnos en salir de este desastre antes de empezar a dividir los pelos sobre de quién es la culpa. La creciente crisis dio un giro dramático cuando el joven príncipe, abrumado por la escalada del conflicto, liberó una explosión de energía psíquica que se extendió hacia afuera. Ondas invisibles. La onda expansiva derribó a todos, incluida la propia reina Sira, que aterrizó con un ruido sordo indigno en medio de sus aturdidos guerreros. Arjant, ya sentado debido a la vibración anterior, se encontró a sí mismo aferrándose al príncipe retorciéndose para salvar su vida mientras el mundo a su alrededor parecía plegarse sobre sí mismo. Bueno, eso es nuevo, murmuró Arjant, observando cómo el exoesqueleto normalmente plateado del príncipe comenzaba a moverse, colores iridiscentes, que reflejaban emociones que parecían latir al compás de la respiración rápida del niño. Adivina, la pubertad golpea de manera diferente para su especie. La reina Sira se puso erguida, su compostura regia momentáneamente olvidada mientras miró a su hijo conmocionada. Las habilidades de Cayen se están manifestando antes de lo esperado, admitió, su estado mental voz teñida de orgullo y preocupación. Esto complica las cosas significativamente. Kander Vortak, recuperándose de la explosión psíquica, ladró órdenes a sus tropas en su lenguaje gutural: asegure el perímetro. Deshabilite todas las rutas de escape. Los poderes emergentes del príncipe hazlo aún más valioso, vivo o no. Las fuerzas craulianas se movieron con precisión militar, desplegando campos de contención que crepitaban con energía peligrosa. Los guerreros sí le respondieron formando un intrincado patrón defensivo alrededor de su reina y el dúo de granjeros humanos. Su movimiento sincronizado como un baile bien ensayado. El aire entre las dos fuerzas se espesó con tensión, interrumpido por la descarga ocasional de armas de energía, probando los límites de las defensas del bando contrario. Arjant, todavía sentado en el suelo con el príncipe cada vez más agitado, de repente se dio cuenta de que su posición lo ponía directamente en el centro de lo que se estaba convirtiendo rápidamente en un campo de batalla. Tal vez quiera reconsiderar nuestra estrategia aquí, sugirió, tratando de mantener un tono tranquilo a pesar de la forma temblorosa del príncipe. A menos que estés planeando pelear sobre mí mientras estaba sentado con las piernas cruzadas así. La reina Sira extendió una elegante extremidad hacia él. Humano, levántate. Tenemos que movernos a un terreno más alto. Su mental comando tenía una urgencia que no molestaba ningún argumento. Mientras se ponían de pie apresuradamente, el joven príncipe emitió de repente otra explosión de energía. Esta vez dirigida específicamente a los campos de contención de Clay. El resultado fue espectacular, como arrojar agua a un fuego de grasa. Los campos explotaron en una lluvia de chispas, creando caos entre las filas enemigas. ¿Él simplemente? Arjant comenzó,
mirando cómo varios soldados craulianos se agitaban, sus sensibles escamas humeaban por la reacción energética. Lo hizo, Reina Sira. Confirmado, sus mandíbulas hacen clic en lo que podría haber sido el orgullo de los padres. Las habilidades de Kalen están ligadas a lo emocional estados. El miedo, la ira y la protección están desencadenando sus poderes latentes. Ella revelación provocó una idea en la mente de Arjant. Así que, básicamente, es un arma viviente. Eso responde a sentimientos que en realidad son un poco poéticos de una manera aterradora, una especie de camino. Su momento de perspicacia fue interrumpido por una sombra masiva que pasaba sobrecarga. Ambas facciones levantaron la vista para ver una forma colosal descendiendo a través de la atmósfera, un acorazado Sileri diferente todo lo que Arjant había visto jamás. Su casco brillaba con camuflaje adaptativo, haciéndolo parecer como si las estrellas ellos mismos caían a la superficie de Zaratia. Madre, vino una nueva voz, poderoso y resonante, directamente en la mente de todos. Pido disculpas por el retraso. Nuestras comunicaciones estaban siendo bloqueadas. La reacción de la reina Sira fue inmediato y revelador. Su postura rígida se relajó fraccionalmente y su antena se animó con un alivio inconfundible. Príncipe consorte Trax, reconoció, su voz mental se calentó notablemente. Tu sincronización, como siempre, es impecable. Arjin miraba fascinado como otro la imponente figura de Sealer emergió del barco descendente, su presencia de alguna manera diferente a la de la reina Sira, reina irradiaba autoridad y control. Esta recién llegada parecía encarnar un poder puro atemperado por la sabiduría. Su exoesqueleto agujereado patrones intrincados que cambiaban y cambiaban como el agua que fluye, y sus alas, más grandes y desarrolladas que cualquier Arjant había visto antes, doblado cuidadosamente contra su espalda. El joven príncipe en brazos de Arjant reaccionó instantáneamente a la presencia de los recién llegados, lanzando una serie de clics y trinos emocionados que sonaban notablemente como un niño detectando a un pariente amado. El granjero se encontró mirando entre los tres miembros de la realeza Sealer, de repente comprender la compleja dinámica familiar en juego. Así que déjame adivinar, se aventuró Arjant, cambiando su agarre el príncipe cada vez más activo. La casa de papá. La situación dio un giro dramático como príncipe consorte, Trax aterrizó con gracia entre las facciones guerreras. Su mera presencia causando tanto a Sealer como a Craulian fuerzas para detener sus preparativos para la batalla. El aire parecía vibrar con su poder, e incluso el comandante Vortak dio un paso atrás involuntario, su comportamiento generalmente confiado vacilaba. Mis disculpas por la interrupción. Impuestos la voz resonó en las mentes de todos, más profunda y resonante que la reina Sira. Pero creo que puedo arrojar algo de luz sobre los acontecimientos recientes. Volvió sus ojos multifacéticos hacia el Kleyan, comandante. Vortak, has estado persiguiendo fantasmas de nuevo, ¿verdad? Ella acusación flotaba en el aire como un desafío. Antes de que el Craulian pudiera responder, Trick continuó, el médico la tecnología en cuestión no fue robada de sus instalaciones. Fue parte de un proyecto de investigación conjunto entre nuestros pueblos, uno que convenientemente olvidaron documentar adecuadamente después de que nuestros científicos se retiraron de la colaboración. La antena de la reina Sira se movió con sorpresa. ¿Sabía sobre esto?, preguntó, su voz mental teñida de admiración e irritación leve. Por supuesto, respondió Trax, su alas crujiendo suavemente. Aunque debo admitir que no anticipé que terminara en manos humanas. Él volvió su atención a Aarón, que todavía se aferraba al joven príncipe cada vez más enérgico, y ciertamente no a personas tan capaces. El joven príncipe eligió ese momento para demostrar su aprobación por la llegada de su padre lanzándose a través de la brecha. Su pequeña forma moviéndose con sorprendente velocidad y gracia. Tra lo atrapó sin esfuerzo. Su reunión desencadenó otra ola de cambios de color en ambos exoesqueletos, una pantalla que parecía comunicar volúmenes sin palabras.
Comandante Vortak. Sintiendo que su ventaja se desvanecía, intentó recuperar el control de la situación. Independientemente de sus explicaciones, Trax, el hecho es que tu aire ha sido contaminado por la influencia humana. El diplomático, las implicaciones son precisamente por lo que estoy aquí, interrumpió Trax, con la voz lo suficientemente cargada. Autoridad para silenciar incluso al obstinado Gleyan. Verás, Vortak, lo que estás presenciando no es contaminación. Es evolución. La declaración causó una oleada de conmoción en ambas fuerzas reunidas. Incluso las alas de la reina Sira revoloteaba de sorpresa, esparciendo pequeños arcoíris de luz por el campo de batalla. Arjin, todavía procesando todo, se encontró asintiendo lentamente. En realidad, eso hace un montón de sentido. Los niños han estado mostrando algunas adaptaciones bastante interesantes últimamente. Truco se acercó al humano, su forma masiva se movía con engañosa gentileza. Dime, granjero, ¿qué nombre usas? Arjan Torne, respondió, enderezando su postura a pesar de la intimidante presencia del Sealer. Príncipe consorte. Solo un simple granjero tratando de ganarse la vida en esta roca, solo un granjero que logró salvar la vida de mi hijo usando tecnología prohibida. Trick reflexionó, sus mandíbulas haciendo clic pensativamente. Quien enseñó a un joven príncipe Sealer a apreciar el valor de la simplicidad. Que de alguna manera convenció a mi esposa notoriamente orgullosa de considerar la negociación en lugar de la aniquilación. La respuesta de la reina Sira fue inmediata e indignada. Te haré saber que yo era perfectamente capaz de manejar situación sin su interferencia. De hecho, Terra estuvo de acuerdo sin problemas, lo cual es porque estabas a pocos minutos de comenzar una guerra interestelar por un malentendido mientras nuestro hijo experimentaba con sus nuevas habilidades en medio de un campo de batalla. El joven príncipe, aparentemente sintiendo el trasfondo humorístico del intercambio, lanzó una serie de chirridos que sonaban sospechosamente como risas. El sonido rompió la tensión restante, provocando varios guerreros Sealer arrastraron los pies torpemente e incluso provocaron un resoplido reacio del comandante Vortak. Armas abajo, ordenó Trax, dirigiéndose a ambos bandos. Resolvamos esto como seres civilizados en lugar de volver a nuestros instintos más bajos. Se volvió hacia Arlin, sus expresiones suavizante. Granjero Torne, parece que inadvertidamente te has convertido en una pieza crucial en un rompecabezas mucho más grande. ¿Eres tú, estás listo para aprender cuán importante es realmente tu papel? Antes de que Arlin pudiera responder, comenzó el suelo debajo de ellos, para temblar. No de ningún fenómeno natural, sino del acercamiento de algo masivo. Todos se volvieron hacia el horizonte, donde la silueta distintiva de una antigua estructura enterrada durante mucho tiempo se elevaba de la tierra. Su aparición provocada por los poderes evolutivos del joven príncipe. Las implicaciones de este descubrimiento serían pronto revelarán conexiones entre sus especies que ninguno de ellos podría haber anticipado. Como la estructura antigua continuando su ascenso, sacudiendo siglos sueltos de suelo y vegetación acumulados, las alas de la reina Sira se extendieron ancho en asombro. La aguja progenitora, respiró, su voz menta lleno de reverencia. No ha aparecido en más de 3 milenios. La reacción de Trax fue más mesurada, pero igualmente significativo. El momento es demasiado preciso para ser una coincidencia, observó, sus alas creaban suaves brisas que agitaban las brillantes partículas de polvo suspendidas en el aire. De nuestro hijo las habilidades del despertar han desencadenado algo antiguo y profundo. Dentro de la aguja emergente, patrones intrincado la luz comenzó a latir a lo largo de su superficie cristalina, respondiendo a la presencia del joven príncipe. El aire crepitó de energía a medida que los sistemas inactivos despertaban, revelando pantallas holográficas que mostraban escenas de Soratia pasado lejano. Entre estas imágenes, Arjan vio algo que le heló la sangre. Representaciones de humanos trabajando junto a Sealer.
Sus formas se entrelazaron en esfuerzos cooperativos que desafiaron todo lo que él creía acerca de la historia del planeta. Las tropas del comandante Vortax, a pesar de su disciplina militar, comenzaron a moverse incómodamente a medida que las revelaciones de la aguja se desarrollaron. El comandante Crauliano mismo parecía congelado en su lugar, sus rasgos escalados ilegible. A medida que se aclaraba la verdad de los orígenes de Zaratia, los humanos que se habían estrellado en este planeta no eran invasores o refugiados. Eran descendientes de una alianza olvidada hace mucho tiempo entre sus antepasados y los Sealer. El joven príncipe, sintiendo el significado del momento, soltó otra ola de energía psíquica que interactuó con los sistemas de agujas. Los mecanismos antiguos cobraban vida, proyectando mapas detallados del subsuelo redes que conectaban varios asentamientos Sealer con viviendas humanas. Estos pasajes habían sido sellados y olvidados, enterrado bajo capas de historia y desconfianza. La reina Sira se acercó a la aguja, sus miembros blindados rastreando el patrones brillantes que ahora pulsaban en sincronía con los latidos del corazón de su hijo. Todo este tiempo, murmuró, hemos estado viviendo según mentiras y malentendidos. Nuestra separación de la humanidad no fue natural. Fue diseñado. Trinedella, su forma más grande, proyectaba sombras que bailaban a través de las pantallas animadas. Los marcadores genéticos en el ADN de nuestro hijo, el explicado. No son solo Sealer. Contienen elementos de ascendencia humana como bueno. Las habilidades que está desarrollando no son puramente evolutivas. Son un despertar de rasgos que habíamos perdido, generaciones de aislamiento. Arjin, todavía de pie cerca de la base de la aguja, sintió un extraño calor extendiéndose por su pecho. La sensación se intensificó cuando el joven príncipe se acercó a él, telepáticamente, compartiendo visiones de un futuro en el que sus especies trabajen juntas una vez más. A través de esta conexión, él vio posibilidades que iban más allá de la simple convivencia. Imágenes de tecnología híbrida, conocimiento compartido y un ecosistema planetario restaurado a su antigua gloria. Las fuerzas crovianas, inicialmente resistentes a estas revelaciones, comenzaron a mostrar signos de conflicto interno. Varios de los subordinados de Vortax intercambiaron miradas nerviosas, su lealtad a su comandante vacilaba a medida que la verdad del pasado de Zaratea se volvía innegable. Incluso Vortazel mismo parecía afectado, su cola se movía erráticamente mientras procesaba las implicaciones de lo que eran testificando. El tratado que te impusimos, admitió Vortak a regañadientes. El que exigió la separación completa entre tu especie y los humanos. Se basó en evidencia manipulada. Nuestros historiadores afirmaron que mezclar debilitaría ambas razas, pero estos registros demuestran lo contrario. La reina Sira se volvió para mirar al Kleyan comandante. Su postura regia pero acogedora. La elección que tenemos ante nosotros es clara, Vortak. Podemos continuar por el camino de la división y el conflicto, o podemos abrazar el legado que dejaron nuestros antepasados. La aguja ha elegido este momento para revelarse porque nuestro sol representa la clave para desbloquear ese potencial. Como si en respuesta a sus palabras, la cámara central de la aguja se abrió, revelando un nexo de control que latía con luz multicolor. El joven príncipe se separó del agarre protector de Arjand y flotó suavemente hacia el nexo. Su pequeña forma rodeada por una corona de energía que parecía extraer poder de todos presente. Trix se movió para pararse al lado de su esposa. Su presencia combinada creando una barrera protectora alrededor de su hijo y el granjero humano. Lo que suceda a continuación determinará el destino de nuestro mundo, declaró, con la voz que transmitía el peso de la profecía. ¿Repetiremos los errores del pasado? ¿O forjaremos un nuevo futuro basado en la verdad y cooperación? La decisión recayó no solo en los líderes presentes, sino en todos los seres que se habían reunido en este momento crucial. Los guerreros Sealer, las tropas Crowley e incluso la posición humana primitiva en medio de seres mucho más avanzados,
Todos compartían la responsabilidad de elegir qué camino seguiría Zoratia. Como ellas luces de las agujas se intensificaron, bañando a la asamblea en su resplandor transformador, el peso de su elección colectiva presionado fuertemente sobre ellos. El joven príncipe flotó ante el nexo resplandeciente de la aguja, irradiando su pequeña forma una luz serena que parecía atravesar las dudas y temores de todos los presentes. El aire zumbaba con anticipación cuando la reina Sira dio un paso adelante, sus alas extendiéndose en un gesto de unidad. Deja que este momento sea recordado, declaró, su voz mental resonando tanto con autoridad como con esperanza. No como una confrontación, sino como la amanecer de la reconciliación, el comandante Vortak, visiblemente conmocionado por las revelaciones, bajó su arma, un acto simbólico que recorrió sus tropas. Uno por uno, los soldados crovianos desactivaron sus escudos de energía, sus rostros escalados que reflejan una mezcla de asombro e incertidumbre. Trick reconoció el gesto con una leve inclinación de la cabeza, su exoesqueleto brillaba como plata líquida bajo los soles gemelos. Arjin, todavía de pie cerca de la aguja, sintió un abrumador sentido de responsabilidad se asienta sobre él. Miró al joven príncipe, que ahora flotaba entre los nexus y los seres reunidos, actuando como puente entre especies. Entonces, Arjan dijo en voz alta, rompiendo el silencio. ¿Qué sucede si elegimos la cooperación? ¿Qué se parece siquiera a eso? Tras se acercó a él, su forma masiva se movía con sorprendente gentileza. Significa abrazando el legado codificado en nuestro propio ADN. Explicó, nuestros antepasados prosperan juntos porque reconocen sus diferencias como fortalezas en lugar de debilidades. Los humanos trajeron creatividad y adaptabilidad. Sealer contribuyó con estructura y destreza tecnológica, juntos, construyeron maravillas mucho mayores de lo que cualquiera de los dos podría lograr por sí solo. Reina Sira se unió a ellos, su antena temblando suavemente mientras miraba a Arling con un nuevo respeto. Ya lo has hecho demostrado el potencial de dicha colaboración. Ella dijo, tu cuidado por mi hijo, tu uso de la tecnología de salvamento, demuestra que la cooperación no solo es posible sino natural. El joven príncipe, sintiendo el cambio en la atmósfera, lanzó una alegre cascada de clics y silbidos, sus colores cambiando rápidamente a través de tonos de verde dorado. El sonido parecía resonar dentro de la aguja misma, provocando que sus pantallas holográficas brillaran intensamente. Imágenes de la convivencia armoniosa llenó el aire. Escenas de humanos y Sier trabajando codo a codo, construyendo ciudades que se mezclaban elementos orgánicos y sintéticos a la perfección. El comandante Vortak, después de una larga pausa, finalmente habló. Si lo que tú decís es verdad, comenzó, su voz ronca llevaba un toque de vulnerabilidad. Entonces quizás sea el momento del imperio Xian reconsiderar su postura sobre las relaciones intereses. Estas revelaciones desafían todo lo que creíamos sobre la fuerza y progreso. A medida que la tensión disminuyó aún más, la aguja respondió proyectando un mapa de la red subterránea de Zaratia hacia el cielo mismo. Las líneas brillantes revelaron innumerables caminos ocultos que conectaban asentamientos humanos con enclaves Sealer, todos a la espera de ser reabiertos. Era como si el planeta mismo estuviera instando a sus habitantes para redescubrir su historia compartida. Entonces comencemos una nueva, anunció la reina Sira, levantando las extremidades hacia los cielos. Que este día marque el fin de la división y el comienzo de la unidad. Restauraremos estos antiguos conexiones, reconstruye lo que se perdió y crea algo más fuerte que antes. Inspirado por sus palabras, Arling dio un paso al frente, sosteniendo la cruda manta que había usado para envolver al joven príncipe durante su recuperación. Puede que no sea mucho, admitió, pero puedo ofrecer lo que sé. Cómo arreglártelas con lo que tienes tengo. Cómo encontrar valor en las cosas que otros podrían tirar. Quizás eso también valga la pena compartirlo. Su simple declaración provocó risas entre la multitud reunida, aliviando los últimos restos de tensión.
Incluso los estoicos soldados craulianos se agrietaron débiles sonrisas bajo sus cascos. El joven príncipe, encantado por el cambio de humor, se lanzó alrededor del grupo y se fue rastros de luz centelleante a su paso. Con la decisión tomada, los mecanismos de la aguja se activaron por completo, inundando el zona con cálida luz dorada. Sus sistemas interactuaban con las herramientas primitivas que Arjant había usado para curar al príncipe, integrándolos en un nuevo dispositivo híbrido que pulsaba con ingenio humano combinado y precisión Sealer. La fusión simbolizaba el camino a seguir, una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, lo simple y lo complejo, lo humano y lo extraño. En las semanas. A continuación, la transformación se extendió por Soratia como un reguero de pólvora. Humanos y Sier trabajaron juntos para despejar los túneles enterrados durante mucho tiempo, descubriendo tesoros de su pasado compartido. Ellos crowleyanos, inicialmente escépticos, se vieron atraídos por el esfuerzo cuando se dieron cuenta de los beneficios de la cooperación se extendió más allá de la mera ideología. El rendimiento de los cultivos aumentó gracias a las técnicas agrícolas combinadas y las regiones previamente inhabitables se convirtieron en un terreno fértil para el asentamiento. Para Arlene, la vida cambió drásticamente, pero felizmente. Ya no era solo un granjero, se convirtió en una especie de mediador, usando sus conocimientos prácticos para cerrar brechas entre especies. Su granja se expandió hasta convertirse en un bullicioso centro de innovación donde humans y Sier colaboraron en proyectos que van desde soluciones de energía sostenible hasta emprendimientos artísticos. Reina Sira y el príncipe consorte Trax visitaban con frecuencia que su vínculo con Arlene se fortaleciera a medida que presenciaban lo positivo impacto de su decisión. El joven príncipe, que ahora prosperaba bajo influencias duales, desarrolló habilidades que ninguna de las especies había visto antes. Habilidades que prometían desbloquear un potencial aún mayor para el futuro de Zaratia. Una noche, mientras los hijos gemelos se sumergían bajo el horizonte, proyectando los campos en tonos ámbar y rosa, Arjant se puso de pie al lado de la familia real, observando cómo los cultivos bioluminiscentes se balanceaban suavemente con la brisa. «Sabes», dijo con una sonrisa. «Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría pasando el rato con la realeza espacial y cambiando el destino de un planeta entero, me habría reído en su cara». La reina Sira hizo clic en sus mandíbulas divirtiéndose. Y sin embargo, aquí estás demostrando que la grandeza a menudo proviene de los lugares más inesperados, y la gente nos llama la especie evolucionada, agregó Trax, ganándose un empujón juguetón de su esposa. El joven príncipe chirrió felizmente, envolviéndose alrededor de los hombros de Arjant una vez más. Cuando las estrellas emergieron arriba, centelleando contra al profundizarse el crepúsculo, estaba claro que Zaratia había entrado en una nueva era, una definida no por el miedo o la separación, sino por la unidad y la esperanza. Muy por encima del planeta, la aguja continuaba brillando suavemente, enciende un faro de lo que podría lograrse cuando los seres eligen la comprensión sobre el conflicto. Y en la superficie, en medio de campos que brillaban con promesas, 3 aliados improbables se unieron, listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Adelante. No como reina, consorte y granjera, sino como iguales unidos por la confianza, el propósito y el sueño compartido de una más brillante.